Amén. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. ¿Preparados para la palabra de hoy? Estaba que me predicaba. Hace rato que es cierto. Amén. Dije, no, deben estar cansados de escuchar el mismo sonsonete cada 8 días. Hay que oxigenarla, ¿no? Invitando amigos, personas, hermanos. Eso está bien, que extrañen la palabra del pastor. Amén. Bueno, de Dios, ¿no? A través del pastor. Amén. Oremos y vamos a esta noche a la palabra que quiero compartirles a cada uno de ustedes. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad. Qué rico, qué delicioso, Señor, es poder estar en tu presencia una vez más. Qué bueno, qué precioso, Señor, es poder estar, como dice tu palabra, los hermanos juntos, Señor, para congregarse, para buscarte, para escucharte hablar, para que cambies nuestra vida, para que transformes nuestro corazón, para que nos llenes de ti, para que, Señor amado, nos des una palabra fresca, diferente, Señor. Gracias porque todo lo que haces es precioso, es bueno, es grande. Ayúdanos en esta noche a comprender los misterios que quieres enseñarnos acerca de tu reino, Padre Celestial, acerca de tu palabra, acerca de lo que haces, Señor, de lo que quieres hacer, de lo que estás haciendo incluso en este momento ya en nuestra vida. Ayúdanos a esperar en ti, ayúdanos a mirarte con fe y a no dejarte de adorar y de amar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero que por favor vean esta imagen. Pueden apagar eso. No se ve muy bien, pero ¿sabe qué es eso? Trigo. ¿Alguien más dice otra cosa o están de acuerdo todos? ¿Qué es eso que está ahí? Una espiga. La espiga es de trigo, ¿cierto? Sí, está bien, la espiga. ¿Alguien más dice algo diferente? ¿O están de acuerdo todos? Podemos prender la luz, gracias. Gracias, Carmelita. Les quiero contar que solo una es trigo. ¿Cuál de las dos cree que es trigo? Bueno, vamos a hacer aquí un concurso, ¿listo? Número 1, número 2, ¿listo? ¿Quiénes dicen que el trigo es el número 1? Levanta la mano. Allá 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Y quién dice que el trigo es el número 2? 1, 2. Varios. Uy, está empatado. Esto está empatado. Bueno, quiero contarles lo siguiente. Definitivamente una de las plantas que hay ahí es trigo, una espiga de trigo, pero la otra no. La otra es conocida como cizaña. En otras palabras, maleza. Pero si usted nota, es muy parecida la una de la otra. ¿Quiere saber cuál es el trigo? ¿Sí? Al final del mensaje le digo. Bueno, le voy a decir de una vez. Taratatán. El trigo es la número 2. El trigo es la número 2. Resulta que el de este lado es muy parecido, pero no es trigo. Es, ¿cómo se llama? Cizaña. Dígale que está a su lado, cizaña. No le voy a decir cizañero, no. Cizaña, ¿ok? Trigo y cizaña. Y escúcheme, nuestro Señor Jesucristo, páreme bolas, fue muy recursivo y un gran maestro cuando se trataba de enseñar y predicar los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, el reino de Dios es un misterio. A veces no es fácil comprenderlo. ¿Quién, humanamente hablando, podría entender la grandeza de los misterios del reino de los cielos? Es muy complicado entenderlo. El mismo Señor se lo dijo a un personaje una vez, a Nicodemo. Se lo dijo. Nicodemo era un gran maestro de la ley, alguien que sabía muchísimo acerca de la palabra, de la ley, de los profetas. Sabía mucho de Dios. Pero el Señor le dijo por allá a la altura del versículo 12 del capítulo 3 del libro de Juan o del Evangelio de Juan, le dijo algo así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijera las
celestiales. Claramente en ese versículo queda evidenciado que entender los misterios de Dios, humanamente hablando, no es fácil. Y por eso el Señor Jesucristo, escúcheme aquí, para poder hacerse entender cuando enseñaba acerca del reino de los cielos, porque para Dios es muy importante que usted conozca el reino de los cielos, es muy importante darlo a conocer. El Señor echó mano de recursos, usó sobre todo un recurso en el Antiguo Testamento. Ese recurso fueron las parábolas. ¿Qué fueron? Gracias. ¿Fueron las qué? Las parábolas. Las usó el Señor Jesucristo. Y escúcheme, dentro de su pedagogía, de su forma de enseñar, Jesús, para hacerse entender, usaba parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Usar elementos naturales con los que comparaba los misterios celestiales, y de esta manera sembrar una enseñanza o una lección en el corazón de sus oyentes. Las parábolas son historias, escúcheme, que posiblemente no sucedieron realmente, no pasaron en la realidad, pero el Señor usaba las parábolas, echaba mano de ellas, armaba con ellas una historia, y cuando armaba la historia ejemplificaba o comparaba con esa historia algo celestial. Mateo, el evangelista, es el único que registra una de las más grandiosas enseñanzas del Señor Jesús. Esta enseñanza es dicha por el Señor a través de una parábola. ¿De una qué? Esta parábola compara el reino de los cielos. Ponme la imagen. Esta parábola compara el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Jesús usó dos plantas para hacernos entender el reino de los cielos. Por eso le invito a que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Y quiero que por favor usted coloque mucha atención esta parábola que usó Jesús, y dice así. Notemos por favor con cuidado. Les refirió otra diciendo: el reino de los cielos es semejante. Es decir, a continuación el Señor va a comparar el reino de los cielos con algo para hacérnoslo entender. Amén. Entonces, es como cuando usted le da la explicación y le dice tal cosa y él no le entiende. ¿Qué digo? Bueno, es como comparar esto con esto para usted hacerse entender. Es lo que Jesús está haciendo. El reino de los cielos es semejante, dice, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? ¿Se acuerda la planta? ¿Qué lo sembró? ¿Entre qué? Entonces un sembrador tenía un campo y sembró trigo, buena semilla, pero vino un enemigo de noche y le sembró también al lado cizaña. Y el enemigo se fue. Siguiente. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? Apareció también la siguiente. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Si usted solo sembró ¿qué? Trigo. Siguiente. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Que arranque el rastrojo, la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella ¿qué? El trigo. Si usted está deshiervando y quita la maleza, es probable que usted también a la vez arranque el trigo, la buena mata. Siguiente. Y dijo el Señor: dejad crecer juntamente lo uno y ¿qué?
¿Hasta cuándo? La palabra siega quiere decir cosecha. Hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la que y atadla en manojos. ¿Para qué? ¿Qué pasa con la cizaña? ¿Qué se hace con la cizaña? Quemarla. ¿Cuándo? En la cosecha. Al final, cuando todo se arrancó, trigo y cizaña, y se aparta el trigo, se aparta la cizaña, se amarra la cizaña y se quema. Pero recoged el trigo en mi granero. El trigo sí guárdenlo, la cizaña quémenla. Escúcheme. Versículo por favor 24. Esta historia que contó Jesús dijo que era semejante ¿a qué? Al reino de los ¿qué? De los cielos. ¿Quién entendió la enseñanza? ¿Usted la entendió? ¿No la entendió? Una enseñanza de este tipo puede que a veces no la entendamos a la ligera. Esto le sucedió a los discípulos cuando escucharon por primera vez esta historia. Jesús se las contó a ellos y a más gente, pero cuando ellos escucharon esta historia no la entendieron. Pero para la gloria del Señor, Mateo también nos registra que el Señor más adelante la explicó. ¿Qué hizo Jesús? Explicarla a detalle, y Jesús mismo fue quien la explicó. Por eso en el mismo capítulo, adelántate al versículo 36 y note esto tan maravilloso. Escuche por favor aquí. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, ¿qué les dijo los discípulos a Jesús? Explícanos la parábola de la cizaña del campo, es decir, no la que. Usted la dijo, muy linda la historia, pero ¿está preparado para escuchar a Jesús qué significa esa parábola? Así dice. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? ¡Oh! ¿Ya va entendiendo la historia? Sigue Jesús explicando. El enemigo que sembró la cizaña es ¿quién? El diablo. La siega, el día de la cosecha, ¿cuándo es? ¿Qué es? El fin de los siglos, es decir, el día que el Señor nos llame a todos a su presencia, el juicio final. Y los que cosechan, los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Siguiente. Jesús sigue explicando. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este tremendo. Siguiente. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, es decir, la cizaña, y a los que hacen iniquidad, es decir, la cizaña, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y último versículo. Entonces los justos, ¿quiénes son? El trigo, los hijos del reino, los que son salvos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Entendió ahora sí la historia? Tremenda historia. El objetivo de la parábola es comparar el reino de los cielos al proceso que le sucede al trigo y la cizaña. ¿Hasta aquí entendido? Escúcheme. Donde a esbozo general se nos enseña que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del diablo. Suena duro y feo, pero es así. No podemos cambiar lo que la Biblia dice. Y cuando decimos los hijos del diablo y los hijos del malo, la Biblia se está refiriendo a personas. El trigo, ¿quiénes son? Los hijos de Dios, los hijos del reino. La cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del mal. Y que
así como el trigo y la cizaña, aunque crecen juntos, ¿se acuerda? En el mismo campo tendrán finales distintos. Asimismo, los hijos del reino y los hijos del malo, aunque se desarrollen en el mismo campo llamado mundo, tendrán finales distintos. Unos se salvarán y otros se quemarán. Suena duro y feo, pero es lo que nos enseña la palabra. Amén. La pregunta que nos obliga a hacernos esta parábola acerca del reino de los cielos es la siguiente. ¿Está preparado para la pregunta que le tengo que hacer? Sinceramente, hoy, ¿qué es usted? ¿Trigo o? Esa es la pregunta que nos obliga a hacernos la palabra. ¿Qué somos? ¿Qué es usted? Respóndase en su mente, yo no sé, ni quiero oír. ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres hijo del reino o eres hijo del malo? ¿Qué te consideras? Y escúcheme, por esa pregunta y por esa razón, quiero hoy iniciar una nueva serie que he titulado ¿Trigo o cizaña? ¿Cómo se titula? Yo sé que me extrañaban, yo sé que sí. Dice mucho. Amén. Pregúntenle que va a su lado, ¿usted qué es? ¿Trigo o cizaña? Pastor, unos dirán, pastor, yo me estoy convirtiendo al trigo. Me parezco una cizaña, pero me estoy convirtiendo a trigo. Uy. Entonces, en esta hora rápidamente quiero compartirle una nueva serie que he empezado. Y yo le pido que usted no se la pierda. Si no puede venir, escúchela por internet, porque está buena. Amén. ¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? Ya sabe usted que el trigo, hijos de Dios; cizaña, hijos del malo. Mateo, quien escribe esta historia, estamos leyendo el Evangelio de Mateo, curiosamente dedica todo el capítulo 13 a hablar de parábolas. Recuerde que las parábolas son historias que nos ejemplifican o con las que se compara una verdad espiritual. En este caso, recuerde que Jesús dijo que el reino de los cielos era como la cizaña y el trigo. Cada parábola usa elementos distintos. Si tú lees, y me gustaría que lo hiciera, leas hoy, esta noche, es corta, o mañana, leas el capítulo 13 de Mateo, y usted va a leer varias parábolas que Jesús contó, y va a notar lo siguiente, que todas, en un lado está la parábola del sembrador, en otro lado está la semilla de mostaza, en otro lado está la levadura, en otro lado está la parábola de la perla, de la gran perla, en otra está la parábola del gran tesoro, pero todas ellas, dice la palabra de Dios, que se comparan al reino de los cielos. Es decir, Jesús usó varias parábolas para hablar de lo mismo. En este caso, ¿de qué? Del reino de los cielos. Dígale que está a su lado, del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Jesús usó varias parábolas para hablar de esto. Mateo escribe demasiado acerca del reino de los cielos. A los que les gusta estudiar la palabra, cuando lean Mateo, enumeren las veces que él nombra el reino de los cielos. Él está interesado en dar a conocer ¿qué? Por eso, si usted quiere hablar del reino de los cielos, le aconsejo que lea Mateo y predique de Mateo, porque él habla muchísimo del reino de los cielos. Escúcheme por favor aquí. Es un tema demasiadamente importante que todos debemos conocer y saber. La vida de toda persona, escúcheme, será sometida y definida por el reino de los cielos, gústele a quien le guste. Hasta los que no creen en Dios, un día cuando mueran, tendrán que ser juzgados y destinados por lo que decía el reino de los cielos. El reino de los cielos debe ser nuestra prioridad entonces. Entrar en él, gozarnos en él, beneficiarnos de él y no ser juzgados para condenación eterna por él. Porque ya viste que el reino de los cielos
juzgó al trigo y juzgó a la cizaña. Al trigo le dijo: entra en el gozo de tu padre. Y a la cizaña, ¿qué le dijo el reino de los cielos? Pa'l horno, quemada. Toda parábola es contada para responder una situación que está pasando o un interrogante. Si tú leyeres todo el evangelio, vas a notar que a este punto el Señor Jesús contó esta parábola del capítulo 13, incluida la del trigo y la cizaña, como respuesta a dos grupos de personas que lo estaban escuchando y que lo estaban siguiendo. Habían dos grupos de personas que lo estaban siguiendo: los que creían y los que... Entonces Jesús, para hacerse entender y para que los que no creían creyeran, les contó la parábola del trigo y la cizaña. Quiero que por favor leamos capítulo 13, versículo 10. Estamos en el mismo capítulo, al 15. Dice así. Esta noche les voy a dar bastante Biblia. Recuerden que no tenemos afán, ¿cierto? Estamos en una serie. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas? ¿Por qué? Ellos le preguntaron: Jesús, ¿y usted por qué nos enseña así, con ejemplos? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios de qué, mas a ellos no les es dado. Es decir, Jesús hablaba por parábolas tanto para los que creían como para los que... Siguiente. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aunque lo que tiene, aún lo que tiene, le será ¿qué? Vuelvo y lo leo. Eso. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será ¿qué? ¿A qué se refiere ese texto? Se refiere a que aquellos que tienen ambición de querer conocer el reino de los cielos, el Señor les va a dar. Pero aquellos que no quieren, no tienen nada y aún se les será quitado lo que tengan. En otras palabras, el texto está diciendo: ten sed y curiosidad por conocer el reino, y entonces el Señor te dará más. Amén. Sigue diciendo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo y oyendo por eso les hablo por parábolas. A ver si me entienden. ¿Cómo usted le explicaría a un niño pequeño algo difícil de entender? Usted usaría muñecos, ¿cierto? Entonces, papá es este, hay que obedecerlo. Usted recurre ya a una historia, elementos para hacerse entender. Jesús está diciendo eso. ¿Sabe por qué usa las parábolas? Porque oyendo no entienden y viendo. Entonces quiero hablarles claro. Por eso uso ¿qué? Parábolas. Siguiente. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo sea ¿qué? Engrosado. En otras versiones quiere decir la palabra engrosado, se ha vuelto terco o se ha endurecido. Dejémoslo hasta ahí. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo les hablo por parábolas para que me entiendan, porque es que les hablo, les predico y no entienden. El Señor hoy nos habla por parábolas. ¿Para qué? Para que entendamos. Amén. El Señor no le niega escuchar su palabra a nadie. Todo el mundo la puede escuchar, aún los que no crean la pueden escuchar. Aún los que creen o los que no creen la escucharán. Sin embargo, pídele a Dios que te la permita retener, guardar, para que dé fruto. Es como la parábola que Jesús contó también en el capítulo 13 acerca de los reinos de los cielos, y habló de un sembrador que regó la semilla y cayó en 4 campos. ¿Ha escuchado esa parábola? Y que una de las semillas cayó en buena tierra y dio fruto. La otra cayó en espinos, la otra cayó en el camino, y la otra cayó en piedras. A eso se está refiriendo Jesús. Que usted, al escuchar la palabra de Dios, usted sea buena tierra para que crezca y dé
fruto. Continúo. Jesús dio a conocer los misterios del reino de los cielos para que todos estuviésemos advertidos de él y lo conociéramos. Mismo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Siguiente. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación de ¿dónde? ¿Por qué usted y yo deberíamos leer las parábolas y pedirle a Dios que nos enseñe qué significan? Porque ellas contienen misterios, contienen cosas escondidas. ¿Y cuántos de los que están aquí quieren saber las cosas escondidas de Dios? ¿Usted quiere conocerlas? Lea las parábolas y pídale a Dios que las pueda entender. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Leyendo la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerda de la parábola que ya leímos? Identifiqué razones. Dígale aquí a su lado, razones. Razones por las cuales el Señor comparó el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Cada una de estas razones quiere llevar al que la escucha a reflexionar acerca del reino de los cielos. Quiere llevarlo a ser trigo y no. ¿Se acuerda? Identificar razones por las cuales el Señor la contó. Identificar razones por las cuales Jesús compara el reino de los cielos con trigo y cizaña. El Señor está interesado en que sepamos la verdad. Y aunque a muchos no les interese esto, la verdad es que todos los seres humanos al final de la historia terminaremos siendo o trigo. Es decir, usted no puede ser pastor, yo no sé, al final de la vida, cuando todos moramos y estemos delante de Dios, usted será o trigo. Por eso usted tiene que conocer esto que le voy a decir hoy. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ser o hijo del reino, que es lo que le pido al Señor que seamos, o va a ser hijo del diablo. Nadie se va a poder escapar de esta realidad dentro del reino de los cielos. ¿Está preparado para ver esas razones? Quiero que en esta noche veamos entonces la primera razón por la cual el Señor compara el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Amén. Primera razón por la cual el Señor hace esta comparación. Versículo 24 al 30. Vamos a leer rápido, ¿listo? Escúcheme, para que usted retenga. Vamos a volver a leer lo que ya leímos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son ¿quiénes? Hasta ahí, los ángeles. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, en estos últimos versículos, encuentro la primera razón por la cual el Señor comparó el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Primer razón: probarnos. ¿Cuál es la primera razón? Dígale a que está a su lado: probarte. Escúcheme aquí, por favor. La cizaña, no, sí, la cizaña son los hijos del malo, dice el texto. Es decir, los hijos del diablo. Se está refiriendo a personas. Los hijos del reino son los hijos de Dios. Amén. La enseñanza del reino de los cielos se compara con el trigo y la cizaña. Y al compararse con el trigo y la cizaña, lo que busca es probarnos. Es decir, examinarnos a ver qué somos. Si somos trigo o somos... Si eres, al leer esta parábola, Jesús la cuenta para probarte, a ver si eres realmente hijo de Dios o hijo del malo. Amén. El Señor hoy quiere probarnos nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, nuestras aptitudes incluso. Tu conducta. ¿Tu conducta es la de un hijo de Dios o es más bien la de un hijo del malo? ¿Su comportamiento cómo es? ¿Realmente usted se comporta como un hijo de Dios? La palabra de Dios nos indica que no existen puntos intermedios. Es decir, no puedo decir: pastor, yo soy medio trigo. Yo tengo una espiga de trigo aquí, pero por aquí soy cizaña, pastor. No, la Biblia nos dice en Apocalipsis 3:16 que se es o frío, pero no existe. Igual, aquí la palabra nos enseña, no existe un híbrido que sea trigo cizaña. Se es o trigo o se es ¿qué? Cizaña. Escúcheme. Y esta realidad del reino de los cielos es para que tú, escúcheme, apeles claramente al poder de Dios y seas trigo, no seas cizaña. Para que dejes totalmente el pecado. Porque si hay alguien en este lugar que se está sintiendo cizaña, la palabra de Dios no quiere hacerlo sentir mal solamente, sino que quiere que si usted se siente cizaña, se pase a ser trigo. ¿Sí me hago entender? El objetivo del Señor con darnos a conocer los misterios del reino de los cielos es que le elijamos a Él como nuestro Padre, que nos inclinemos por comportarnos como el trigo, es decir, como hijos de Dios, buenos, saludables, con propósito, con un destino que es salvación. Esta parábola y esta comparación, escúcheme, no es una amenaza. ¿No es qué? Esta parábola es la misericordia y el amor de Dios, puesto que el tiempo de la siega o de la cosecha todavía no ha llegado. Todavía no es el fin del mundo. Todavía los ángeles no van a cosechar el trigo y la cizaña. Por eso, si hay alguien que se siente aquí cizaña, todavía tiene oportunidad para que se convierta en trigo. ¿Me están entendiendo la palabra esta noche? Entremos entonces al contexto. El Señor misericordiosamente explica el significado de esta parábola. A mí me impactó porque en otras oportunidades cuando los discípulos venían a Jesús le daba rabia. Pero en esta oportunidad
cuando los discípulos le preguntan a Jesús por el significado de la parábola, Jesús no se enoja. Jesús más bien lo que hace es con amor explicarles. Jesús le explica la parábola a ellos porque desea dar a conocer los misterios del reino de Dios a todos y porque desea que sus discípulos sean trigo. ¿Me hago entender? ¿Sean qué? Es decir, hijos del reino. Veamos el versículo 36 rápidamente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos qué. ¿La parábola de qué? Escúcheme, este texto deja al descubierto la realidad ignorante de los seres humanos. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Los seres humanos sin Dios somos ignorantes. No entendemos. Y este texto deja al descubierto esa ignorancia. ¿Por qué razón? Porque los discípulos andaban con Jesús, pero no entendían lo que él decía. Esta es la prueba clara. Necesitaron una explicación y aún no entendieron acerca de los misterios de Dios y de lo que el Señor está explicando. ¿Quién no entendería esta parábola? ¿Quién no entendió esta parábola? Los 12. Los propios discípulos del Señor no la que entendieron. Leamos un momento 13, 10, 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas? ¿Por qué? Siguiente. Él respondió, les dijo: porque a vosotros, está diciéndole a quiénes, a los discípulos, es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ¿qué? Siguiente. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Siguiente. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿quiénes pidieron explicación de la parábola? ¿Quiénes? ¿Quiénes están cumpliendo este versículo? Los discípulos, porque están viendo y oyendo, no qué, ni tampoco qué. Es decir, que los discípulos, ¿en qué grupo de personas se encuentran? ¿En los que creen o en los que no creen? En los que no creen, porque tuvieron que pedir explicación. Volvamos al texto que teníamos. Vuelvo y pregunto: ¿quiénes están oyendo y no entienden? Los discípulos. ¿Quiénes están viendo y no ven? ¿Quiénes al parecer también tienen el corazón endurecido? Sí, los discípulos al parecer también se encontraban en el grupo de personas que no creían, por los cuales Jesús también contó esta parábola. Yo creo que cuando los discípulos, versículo 36, escúcheme, yo creo que cuando los discípulos pidieron explicación de la parábola y fueron escuchando su significado, no se sintieron a la primera trigo. Cuando escucharon la explicación de Jesús acerca de lo que significaba la parábola, ¿cómo cree que se sintieron los discípulos? Como cizaña. Dijeron: uy, ¿cierto? Además, versículo ahí 36. Alguien que me responda a esto. Jesús aquí ya ha contado la historia. Ellos quieren una explicación. Pero de los personajes que Jesús nombró en la historia, a los discípulos, ¿quién fue el que más les llamó la atención? Jesús contó la parábola, ¿no? Y casi siempre uno, cuando le cuentan una historia, uno le parece
le llama la atención un personaje. A los discípulos de la historia, ¿quién le llamó el personaje? ¿No? De la historia del trigo y la cizaña. ¿No? Estamos viendo y ¿por quién están preguntando ellos? Explícanos la parábola de la. ¿Y acaso la parábola no es de el trigo y la cizaña? ¿Por qué nombran solo la cizaña? ¿Quién fue el personaje que a ellos más les llamó la atención de la historia? La cizaña. Señor, perdónanos porque viendo no vemos. Escúcheme, escúcheme esto. El personaje que más les impactó de la parábola fue la cizaña. Es por eso que preguntan por ella. Quedaron intrigados con esos que se queman y preguntan por esos. Cuando Jesús está contando explicando la parábola, ellos inmediatamente se identificaron con quién, con la cizaña. Pero también creo que el maravilloso amor y misericordia del Señor les explicó la parábola para que ya no dudaran más y fueran de una vez y por todas trigo. ¿Amén o no amén? Es decir, hijos del reino de los cielos. Escúcheme, este texto, el versículo 36, también nos enseña que Jesús está dispuesto a explicarte cualquier duda que. ¿Y cuántos se alegran por eso? ¿Usted no se alegra porque el Señor quiere explicarle sus dudas? Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han tenido dudas o tienen dudas de algo? Yo tengo dudas. Ejemplo, Señor, ¿por qué te llevaste a esta persona? No entiendo. Yo tengo dudas, ¿usted no las tiene? Pero ¿sabe qué me enseña este versículo? Que Jesús está dispuesto a explicarme cualquier duda que yo tenga. ¿Cuántos dicen amén? Jesús a sus discípulos les enseña y les explica. Miren lo que dice el texto. Por eso no quiero ir tan rápido porque en los versículos hay mucho. Mire, entonces despedida la gente. ¿Quién no estuvo presente en la explicación? ¿Quiénes sí estuvieron? ¿A quiénes Jesús sí les explica? ¿Qué tiene que ser usted para que el Señor le explique? Discípulo. Usted no puede ser del montón, usted no puede ser solo de los que oyen y no hacen. Porque lo voy a decir, la verdad es que muchos escuchan la palabra de Dios, demasiada gente, pero los consagrados y fieles son pocos. Los verdaderos discípulos del Señor, ¿qué? Es más, le voy a poner un ejemplo muy claro. Muy claro. Mire este salón, ¿cuántas sillas vacías hay? ¿Cuántas personas sabemos que hay en la iglesia? Pero ¿quiénes están aquí? Ah, bueno. Escúcheme, y no estoy con eso descalificando a también discípulos que no pudieron venir esta noche. Solo que, siendo realistas, hay muchas personas que no vienen a la iglesia porque no quieren. ¿Amén o no amén? ¿Cómo el Señor les explicará sus dudas si no quieren ser discípulos? ¿Sí me hago entender? En ese orden de ideas quiero decirte lo siguiente para avanzar. El Señor está dispuesto a explicarte a ti las dudas que tengas, pero el Señor lo hace en un lugar específico. Alguien que me diga dónde se encuentra en ese texto. Dios mío, que no cumplamos otra vez esa palabra de que viendo no veamos. ¿Dónde? ¡Ah! En la casa. Jesús, ¿dónde contó esta parábola? En la calle, a todo el mundo. Pero ¿dónde es donde la explica? En la intimidad, en la privacidad. Aquel que tenga intimidad con el Señor en oración, en la privacidad, el Señor le explica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo lo que el Señor le quiere entregar esta noche a usted? Gracias, Señor, porque viendo vemos.
y oyendo oímos. ¿Amén o no amén? Al menos una tenemos que agarrar, señores. Sigamos, sigamos. ¿Quién está aprendiendo esta noche? Yo estoy aprendiendo. Escúcheme. Si el Señor no tuviera intención de salvar a sus discípulos, nunca les explica la parábola. Él ya la contó, cumplió con contarla, y Jesús contó muchas parábolas que en el texto, en la Biblia no dice que fueron explicadas. Realmente, si no estoy mal, si no me equivoco, Jesús contó muchas parábolas, pero en la Biblia solo aparece que explicó dos. Esta es una, y la otra ¿cuál es? ¿Cuál otra explicó? Él mismo explicó. Sí, Señor, la del sembrador. Pero en la Biblia hay más parábolas, pero la Biblia no registra que las haya explicado. Qué bueno que explicó esta, para que nosotros también la entendiéramos. Versículo 37. Jesús mismo, a continuación, dio significados a cada uno de los elementos y a cada uno de los personajes de la parábola para que supiésemos de quiénes se trataban y por qué comparar el reino de los cielos con el trigo y la ¿qué? Empecemos. Ahí, versículo 37. El primero es que el sembrador de la buena semilla es Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice ahí que el sembrador es el Hijo de Dios. Siguiente. También, yo lo voy a nombrar rápido. También él dice que el campo donde se sembró es el mundo, o sea, la tierra. Dice que la buena semilla o el trigo son los hijos del reino, pero también dice que la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. El enemigo que sembró la cizaña, dice el texto, que es ¿quién? El diablo, el que sembró la cizaña. El texto dice que la siega es el fin del siglo, es decir, el día del juicio. Y por último, el texto dice que los segadores son los ángeles, es decir, los que van a cosechar. Amén. Eso dice el texto. Entonces escúcheme aquí. Quita si quieres, ya coloca una imagen. Escúchame aquí por favor, porque quiero que me ponga atención. Ya con esto voy terminando. Recuerde que hoy es la primera parte nomás. Ya sabe qué significa cada cosa, ¿no? Entonces hagamos una prueba a ver si se le queda. A ver si oyendo oímos. Pregunta, gracias Sarita por quitarlo. Pregunta, ¿quién es el que sembró la buena semilla? El Hijo del Hombre, ¿que es quién? Jesús. ¿Quién es la buena semilla? Los hijos del reino, es decir, los hijos de quién? O el trigo, la buena semilla es el trigo. ¿Listo? ¿Quién es la cizaña? Los hijos del malo, dice el texto así, los hijos del malo. ¿Quién sembró la cizaña? Muy bien, el diablo, el enemigo. ¿Qué es la siega? No, sí es la cosecha, pero el significado ¿cuál es? El día del juicio, ¿sí? El final del siglo, el final del mundo, ¿cierto? ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Ya se lo aprendió? Listo. Entonces escúchame lo siguiente. Estructurando la historia y reemplazando los personajes, la parábola diría así. ¿La quiere escuchar? La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo o de los cielos es así. El Hijo del Hombre sembró en el mundo los hijos del reino. Pero mientras los ángeles estaban en otros asuntos, vino el diablo y sembró en el mundo los hijos del malo, sus hijos. Los sembró entre los hijos de Dios, entre los hijos del reino, y el diablo se fue. Cuando los hijos del reino comenzaron a crecer y a producir fruto, los hijos del malo también crecieron. Los ángeles del Señor fueron a hablar con Dios y le dijeron: Señor, el mundo donde usted sembró a los hijos suyos, los hijos del reino, está lleno de los hijos del malo. ¿De dónde salieron esos hijos del malo? Eso es obra del diablo, contestó Dios. ¿Arrancamos a los hijos del malo?, le preguntaron los ángeles. No, contestó el Señor. Si arrancan a los hijos del malo y los matan,
también morirán los hijos del reino, también los arrancarán. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el fin del siglo, hasta que se acabe el mundo. Entonces les diré a los ángeles que separen a los hijos del malo, los aten y los quemen, y que pongan a los hijos del reino en el reino de mi Padre. Eso significa la parábola. ¿Ya la entendió mucho mejor? Después de escuchar esta realidad, la parábola y la enseñanza inmediatamente nos prueba, nos evalúa, nos examina. Si hoy fuera el fin del mundo, ¿usted qué es? No me responda, por favor. Mi hermano, ¿usted se ha comportado como trigo? Según sus comportamientos, ¿quién te sembró? ¿El Hijo del Hombre o el diablo? ¿Quién es el que ha sembrado en su corazón? ¿Jesús o el diablo ha sembrado cosas en su corazón? Escúcheme, el que procede del diablo también siembra cizaña. En nuestro léxico natural usamos la palabra cizaña para aquella persona que siembra ¿qué? Cizaña, odio. Ya mire que Milena está diciendo esto de usted. Eso no se deje. Esta persona que está diciendo eso está sembrando ¿qué? Es decir, que yo soy un hijo de ¿quién? Dios me guarde. Pero escúcheme, es ahí donde yo le quiero preguntar a usted, ¿identifica usted personas que se comportan como su padre? Bien sea el diablo o bien sea Dios. Porque escúcheme, en el texto solo hay dos sembradores, o el diablo o el Señor, y uno se parece a quien lo sembró. ¿Amén o no amén? El que procede del diablo también siembra cizaña, siembra mentira, siembra rumor, siembra mala actitud, siembra perversidad. El que procede de Cristo siembra la palabra de Dios, le predica más bien a otros. Pastor, mire que están hablando mal de mí. Eso no le ponga cuidado. La palabra del Señor te dice esto. Más bien siembra ¿qué? La palabra. Siembra bendición, siembra amor, siembra verdad. Al conocer los personajes y los significados de cada uno de los elementos de la parábola del trigo y la cizaña, la enseñanza nos deja a nosotros y a nuestra conciencia probarnos a nosotros mismos y responder realmente a quién estamos representando con la vida que estamos llevando. ¿Representamos al trigo, a los hijos de Dios, o representamos a la cizaña, a los hijos del mal? Revisémonos hoy. El Señor hoy nos está probando. ¿De qué estamos hechos? ¿De trigo o de? ¿Y por quién nos hemos dejado cultivar? ¿Usted se ha dejado guiar por Satanás y se ha vengado? ¿Usted se ha dejado guiar por Satanás y ha caído en la tentación? ¿Quién es el que te está a ti regando, cultivando? Recuerda que tú eres una planta, o trigo o cizaña, pero ¿quién es el que a ti te está metiendo mano? ¿Cuántos de los que están aquí tienen jardín? ¿Quién tiene jardín? ¿Ninguno tiene jardín? ¿Usted qué hace con su jardín? Cuidarlo, así como yo cuido. Ya se llevaron la mata. Bueno, sigamos más bien. Escúchame, la mata de la iglesia es el ejemplo. Mentiras. Escúcheme, si usted tiene jardín, yo recuerdo mi madre, mi mamá, tenía mucho jardín en la finca y ella no dejaba que nadie le metiera ¿qué? Mano a su jardín, porque ella misma era que sabía cuál era su mata y las consentía y hasta nombre les tenía y les hablaba y todo. Yo hasta oraba por mi mamá cuando la veía haciendo esas cosas. Mentiras. Pero escúchame lo que le voy a decir.
¿Usted por quién se deja cultivar? ¿Quién es el que lo abona a usted? Escúcheme, escúcheme aquí por favor. ¿Quién es el que lo abona a usted? ¿Quién es el que le coloca a usted fertilizante? ¿Dios o Satanás? Dios fertiliza con su palabra. Satanás fertiliza con odio, con rabia, con motivos para no vivir, con razones y maquinaciones aquí en la mente para que usted se desquite, para que usted también haga daño. Así alimenta Satanás los corazones. Y usted y yo sabemos que afuera hay muchos siendo cultivados por Satanás. Gente que está llena de motivos para odiar, para no perdonar. ¿Quién ha alimentado su corazón así? Satanás. Escúcheme, en ese orden de ideas, examínate hoy. Los discípulos se examinaron, fueron probados mente, corazón, conductas. Su intriga acerca del significado de esta parábola les decía algo. Su intriga, estaban intrigados, por eso pidieron explicación. Estaban siendo probados por el Señor y su reino. Si hoy fuera el fin del siglo, el día de la cosecha, ¿realmente te salvarías? ¿Qué actitudes, pecados, pensamientos, intenciones nos están haciendo ser cizaña y no trigo? Probémonos. El fin no es quedarnos como hijos del malo. Si ese es el resultado de tu diagnóstico hoy. Si alguien en ese salón dice, según esta palabra, yo soy cizaña, el Señor no quiere que te quedes ahí. Bíblicamente hablando, todos éramos hijos del malo. Ninguno de los que está aquí se salvaba de ser cizaña. Pero Cristo por eso vino y murió en la cruz por nosotros, para que creyendo en Él, recibiéndolo como único y suficiente Salvador, podamos ser llamados hijos de Dios, salvos, hijos del reino, trigo. Romanos 3, 21. Y con esta me despido. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos que pecaron y están destituidos, ahí déjalo ahí, ¿de la gloria de quién? ¿Quiénes han pecado? Todos. Es decir, todos éramos hijos del malo. Siguiente versículo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados. Siguiente versículo y último. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, ¿de quién? De Jesús. El reino de los cielos, escúcheme, es comparado al trigo y la cizaña para probarnos, para que evaluemos qué somos, si somos trigo o si somos cizaña. De ser trigo, sigamos aferrados a nuestro Señor Jesús. De ser cizaña, arrepintámonos y cambiemos nuestra manera de vivir para que seamos trigo, hijos de Dios, hijos de la fe en Jesucristo. Amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Denle un aplauso al Señor. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Y con esto terminamos. Esta noche oremos. Pidámosle a Dios que nos guíe. Pidámosle a Dios que obre en nuestras vidas y en nuestro corazón. Cierre tus ojos un momento y dígale: Señor, quiero pedirte que seas tú sobre mi vida y sobre mi corazón. Yo sé que Dios ha hablado a su corazón y a mi corazón. Yo sé que Dios nos ha llevado hoy a entender la verdad del reino de los cielos. Le quiero invitar aquí donde usted está, le diga: Señor, ayúdame. Te invito a que ores y le diga: Señor,
ayúdame. Ayúdame a ser hijo del reino. Dígale: Señor, si hay cizaña en mí, apártala de mí. Dígale: arranca de mí toda rama, toda raíz de cizaña, todo fruto de cizaña que haya en mi vida, en mi corazón, que me impida hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ahí donde estás, dile: Señor, te pido que tú seas obrando en mi vida y en mi corazón. Dígale: Señor, gracias por mostrarnos, por iluminarnos los misterios del reino de los cielos. Hoy dice tu palabra que es semejante al trigo y a la cizaña. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ser hijo del reino, hijo tuyo. Quita de mí todo aquello que no te agrada, todo aquello que no te gusta. Dígale: te doy gracias, Señor, porque aún no es el tiempo de la siega, sino que me das la oportunidad de arrepentirme, de decidir ser trigo, de decidir ser hijo tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche nos estás hablando. Gracias porque nos has tocado nuestro corazón y nuestra vida. Gracias porque nos has enseñado a depender de ti. Gracias porque nos pides, Dios, que te adoremos, que te bendigamos, que hagamos las cosas conforme a tu voluntad, Señor. No permita, Señor, que nos apartemos de ti ni de tu palabra. Señor, que podamos honrarte y representarte, que podamos, Señor, representar quien ahora ha hecho esa obra de salvación en nosotros, es decir, tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, por estar con nosotros aquí, por hablarnos como lo has hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.